Entonces yo quiero que en esta tarde lo analizamos y es como dije, este día va a ser para rematar, para darle el sello. Y quizás uno lo estudiaron el jueves, pero yo quiero darle un poquito más de énfasis a esta parte o a esta escritura bíblica. Y yo quiero que vayan ahí conmigo. Y el tema de esta tarde, vamos a ver si trabajamos ahí, no funciona. Amén. Pero para que sepamos que Él es Jehová, y vamos a estar estudiando en Primera de Reyes 20, capítulo 20, versículos 1 al 21. Para que sepamos que Él es Jehová. Y ahí, así como están, hermanos, vamos a ir desarrollando en esta tarde lo que el Espíritu Santo ponga en nuestros labios y lo que Él quiera enseñarnos en esta tarde. Y realmente esta palabra a mí me ha edificado, esta palabra a mí me ha llevado a ver, y yo creo, para mí, hermanos, por eso no podemos ignorar la palabra de Dios. Cada vez que nosotros la estudiamos y la leemos, Dios nos habla de diferente manera. Por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Así que primeramente vamos a ver en los versículos primero y vamos a hablar de algo, no sé, perdónenos, pero que con como no estamos conectados directamente, parece que tarda un poquito, pero ahí vamos. Vamos a ver si nos permite trabajar en esta tarde. Vamos al siguiente. Vamos a ver sobre el pecado. Mire, permite la opresión del enemigo. En esta parte quiero hablarles sobre el pecado. ¿Qué es el pecado, hermano? Pecado es todo aquello, es un pensamiento, es una acción o omisión que difiere de la voluntad de Dios. Pecado es todo pensamiento, acción o omisión omisión cuando uno ignora, sabe que está ahí, lo lee, pero es como dicen los abogados, ¿no? Por alevosía y premeditación. Sabemos que está ahí, pero la omitimos, la dejamos, no la aceptamos, eso no es para mí. Eso no puede ser así porque va en contra de lo que mi carne desea, mi interior desea. Recuerda que los deseos de la carne son avaricia y todas esas cosas. Entonces, cuando choca con eso, entonces eso no es para mí. Trato de omitirlo y eso es pecado de omisión. ¿Y qué causa eso? Eso nos separa de Dios. Y ese pecado, si lo seguimos, puede llevarnos a muerte. Porque la misma palabra del Señor dice, porque la paga del pecado es muerte. También pecado es, hermano, errar en el blanco. Recuerde que nosotros tenemos una meta y nuestra meta es Jesucristo. Pero en el camino podemos errar, nos podemos desviar, hacer. Mire que no vamos a entrar mucho en eso, pero está se cree que está esa parte donde está donde Dios, ¿cómo diría? Está la voluntad absoluta y la voluntad permisiva. De una voluntad absoluta, Dios, esto es así. Pero en veces, hermanos, nosotros queremos coger un atajo, otro camino, pero esa no es la voluntad de Dios. Quizá Dios te permite que vayas por ahí, pero sabes que por ese camino, hermanos, vas a sufrir, vas a tener consecuencias, vas a esto, vas a tantas cosas, ahí no va a estar Dios. Y si Dios se mete es porque en su misericordia te quiere hacer volver a Él, pero no es porque esté de acuerdo con lo que tú estés haciendo. Amén. Sino que te estás desviando de la voluntad de Él y Él va a provocar cualquier cosa, va a pelear en esos momentos por ti para que tú vuelvas otra vez a encontrar esa voluntad absoluta de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, mire, el pecado permite la opresión del enemigo. Y vamos a leer los primeros versículos. El primer versículo de Primera de Reyes 21, y nos dice así. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, que dice, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria
y lo combatió. Y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo, hasta ahí vamos a verlo. Pero miramos aquí, hermanos, en este primer versículo, que vamos a hablar de Acab. Acá, solo le voy a hablar así rápidamente porque no quiero, cuando usted tenga tiempo, averigua qué sucedió con Acab. Pero quiero darle así una breve explicación. Se recuerda que Acab fue uno de los séptimo rey de Israel, que gobernó por 22 años, logró grandes batallas. Se cree que durante el tiempo de él no hubieron muchas guerras. Las guerras que las tuvo fue al final de su periodo de reinado. Pero eso no quiere decir que este hombre estaba en la voluntad de Dios. Acá, si recuerda, fue en el periodo de Acá donde Elías se enfrentó con los Baales. Acá se casó con Jezabel, una mujer idólatra, una mujer totalmente, hermanos, no conocedora de Dios. En el periodo de Acá, él desarrolló y levantó altares a Baal, a Astarot, y levantó tantas cosas, levantó culto como nunca se había visto en Israel a los otros dioses. O sea que la Biblia lo describe como uno de los reyes más malos que estuvo en ese periodo. También se le llama el periodo de los Baales. Era un periodo en el cual Israel fue sometido, se sumergió en una idolatría tremenda. Y un pecado, no solo idolatría. Mire que en la idolatría está envuelto tantas cosas. En la idolatría está envuelta con Jezabel. Jezabel era un espíritu. El espíritu jezabélico era controlador, era también exótico, era erótico, era de tantas cosas. En los cultos en estos lugares se hacían, hermanos, con bailes exóticos, y luego terminaba también en ¿cómo diría? En relaciones en las recámaras, pero no le quiero poner en mente ahorita porque no se lo quiero ensuciar su mente, que Dios nos perdone. Pero para que usted pueda ver todo esto, y todo esto va relacionado a idolatría, todas estas cosas que en Israel estaban sucediendo. Es en ese periodo que Elías también se enfrenta a este espíritu. También en ese periodo, acá mata a todos también los que estaban, o sea, a todos los seguidores de Dios, todos los que amaban. Él desata una matanza contra ellos. En también habían sacrificios de niños. También tantas cosas que hubieron en ese periodo que, hermanos, para que Dios meta su mano aquí, vamos a ver, y usted va a decir, pero ¿cómo entonces Dios se metió aquí? Vamos a ver por qué el asunto, amén. Pero si usted quiere saber más de ello, vaya ya a la palabra del Señor, lea todo Primero de Reyes y empiece a leerlo, y va a conocer un poquito más de cómo sucedió. Pero y cómo fue la muerte también de Jezabel, y cómo fue la muerte de Acá. Pero miremos aquí. En este periodo, el rey de Siria decide atacar Judá. Israel, en ese periodo también estaba dividido Israel en el del norte y del sur. En este caso era Judá, donde estaba el rey Acá, estaba gobernando, y decide sitiarlo. Recuerde que un sitio, mire, queremos que lo analicemos en esta hora, pero un sitio, cuando sitiaban, era que sitiaban. La mayoría de los lugares estaban rodeados por murallas, y ellos tenían su agricultura y todo, y agua en veces de afuera de las murallas. Ellos sitiaban alrededor, cortándole así todo lo que entraba de asuntos de comida y todo lo que necesitaban ellos para estar viviendo adentro. Lo sitiaban, cerraban, para que todo eso, hasta el punto de que ellos no tuvieran provisiones y fueran decayendo. Ese era el punto del sitio. El que sitiaba tenía toda, hermanos, ¿cómo le diría? La paciencia del mundo. ¿Por qué? Porque sabía que de esa forma podía acabar con el enemigo. Entonces Israel se encuentra en esa condición, sitiado. ¿Cuántas veces el enemigo, en veces en nuestra vida, nos sitúa?
nos sitia, nos pone sitio a nuestro alrededor. Por eso cuando oramos dice, oramos para que el Señor ponga murallas alrededor de nosotros. Levante ángeles alrededor de nosotros, levante sobre nuestras vidas, porque el enemigo siempre anda buscando, como dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces estamos en ese constante lucha y esa batalla espiritual que algunos en veces no lo entienden, pero es real. Amén. Pero mire, este rey tenía 32 reyes que se habían ido con él, caballos, carros, y subió y sitió y a Samaria la combatió. El siguiente dice, y envió mensajero a la ciudad de Acab, rey de Israel. Mire, entonces miramos entonces que hay algo grave que sucede con Acab. Acá, si miramos en el siguiente, para que usted lo lea, y lo vamos a pasar ahí, porque ya se lo expliqué, pero si lee el capítulo 16, versos 30 y 33, mire, dice, y reinó Acá, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria, 22 años, y Acá, hijo de Onri, hizo lo malo, dice, ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Lo que me llama la atención es uno de los siguientes versículos, 31, dice, porque le fue, oiga bien, esa parte me llama la atención, ¿qué dice ahí? Le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, fue y sirvió a Baal, ¿y qué dice? Y lo adoró. Hermanos, es triste cuando alguien dice que le fue a la ligera. ¿Qué es eso, hermano? Cuando nosotros tomamos todo a la ligera. No, en vez de, hermano, dice, no, esto no es malo, esto no es pecado, no, esto no, y tomamos las cosas como que es. Pero, hermano, todo lo que desagrada a Dios es pecado. Y todo lo que desagrada a Dios nos va apartando poco a poco, sea chiquito o sea grande, y desde pequeño el enemigo empieza por poquito a apartarnos de Dios, y una vez que lo consigue, entonces nos separa completamente de él, y ahí sí es muy difícil nosotros volver otra vez a Dios. Amén. Ahora miramos el 32, dice, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. 33 dice, hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, oiga bien, ¿para qué dice ahí? Para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Cuántas veces nosotros con nuestras actitudes o con nuestras cosas, cuando nosotros no hacemos, hermanos, provocamos a nuestro Dios? ¿A poco, hermanos, cuando nosotros como padres y nuestros hijos nos desobedecen, qué nos provoca? Oiga, miremoslo de este punto, porque miramos a Dios, ¿y por qué se enojó Dios? ¿Y por qué? Pero nosotros como padres no nos enojamos por cualquier cosa. Cuando nuestros hijos no nos obedecen, ya le hemos dicho que tienen que hacer las cosas como él, y no nos obedecen, ¿qué causa en nosotros? Enojo. Nos enojamos. Entonces al enojarnos castigamos. También nuestro Padre, hermanos, cuando nosotros no hacemos lo que Él nos ha pedido que hagamos, de acuerdo a su palabra, también Él se enoja. Amén. Y más cuando llega a esta altura de este rey, hermanos, en dejar a Dios completamente y buscar en otros dioses. Ahora miremos, hermanos, la siguiente parte y vamos a ver el siguiente versículo. Mire, en este importante que nosotros analicemos, y es que una de las cosas que cuando nosotros le damos la espalda a Dios y andamos en camino de maldad, tendremos graves consecuencias. ¿Sí o no? Mire lo que sucedió aquí. Y esto yo quiero que lo analicemos a la luz de la palabra de Dios y lo analicemos espiritualmente también, como el enemigo, dice la palabra del Señor, que el enemigo ha venido ¿a qué? Matar, ¿qué? Hurtar y destruir. Mire este rey, ¿qué es lo que está pidiendo ahí? Dice, así ha dicho Menadab, tu plata, tu oro, ¿qué dice? Son míos. Y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Hasta la mujer de acá iba ahí.
Pero eso es lo que hace el enemigo. El enemigo quiere robar toda la bendición del Señor. El enemigo quiere robar todo lo que el Señor nos ha bendecido. Y Él dice que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. El enemigo quiere robar todo eso. El enemigo quiere robar la paz. El enemigo quiere robar el amor. El enemigo quiere robar tantas cosas. Pero sobre todo también quiere destruir nuestro hogar. Quiere destruir nuestra familia. Quiere destruir el núcleo familiar. Quiere destruir a nuestros hijos. Quiere destruir todo y llevárselo todo. ¿Acaso no dice la palabra que Él es un ladrón? ¿Es un usurpador? Pero hermanos, para eso es que estamos aquí, porque nosotros no se lo vamos a permitir. ¿Cuántos están dispuestos a luchar? Amén, hermanos, porque cuando miramos esto es necesario que comprendamos espiritualmente que, hermanos, tenemos que pararnos firme. Tenemos que pararnos en la brecha. Tenemos que ver, hermanos, que hay un enemigo que quiere que usted y yo no vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, pero que tampoco disfrutemos de las cosas de Dios, mucho menos que lleguemos a nuestra meta. Recuerde que pecado es errar en el blanco. Hay un blanco. El enemigo no quiere que usted llegue a esa meta. El enemigo no quiere que usted y yo lleguemos a ese lugar. Él trata de quitarnos de en medio. Amén. Pero lo que más me llena la atención, hermanos, la parte que me llena y me indigna más todavía, y es que, hermanos, el que se rebela contra Dios, debemos entender esto, se hace esclavo de cualquiera. Miremos acá lo que pasó en el 4. Mire, dice el 4: y el rey de Israel respondió y dijo, ¿cómo le dice? Mire, este hombre, y en veces así nosotros, aunque no lo decimos, pero si no hacemos nada, es lo mismo como que le digamos, aquí está, bandeja de plata, te lo sirvo, es todo tuyo. Mira este rey que proclama y dice, porque como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Mire lo que hace el pecado, hermano. Eso es lo que hace el pecado. El pecado nos separa de Dios, nos separa de lo que es bueno, nos separa de lo que es agradable. Y cuando nos separa de Dios, dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y que somos esclavos ¿de quién? Al que servimos. Y en este caso, cuando caemos en pecado, no le estamos sirviendo a Dios, le servimos al otro. Y cuando le servimos a otro, mire lo que hacemos, entregamos todo lo que Dios nos ha dado. Tengamos cuidado, iglesia, cuando el enemigo viene, que estemos, hermanos, apercibidos, estemos con los ojos abiertos. Por eso la Biblia dice que velemos y oremos. Tenemos que estar velando porque, hermanos, el enemigo viene. El enemigo viene hasta en la noche, en el sueño de la noche. Usted tiene que velar y orar, tiene que estar pendiente en su corazón, porque el enemigo viene y siembra en la noche cizaña, siembra en la noche. Y no quiero entrar tanto en los pecados, pero hermanos, en veces lo hemos metido en los pecados más como los pecados de omisión, o los pecados que son de muerte, que son adulterio, pero hay otros pecados que cometemos nosotros y que la Biblia los llama pecado. La ira, el enojo, el que no tengamos la falta de relación con Dios, aún el no congregarnos, hermano. Todo eso está en la palabra del Señor. Hay una cosa que decía David, decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté todos los días en la casa. ¿De quién? De Jehová. Entonces me lleva a entender, no falta. Y no dudo que usted tenga las buenas intenciones. No dudo que usted y yo tengamos buenas intenciones de decir este versículo también, al igual que David, de estar en la casa del Señor. No dudo que usted tenga las intenciones de estar todos los días en la casa de Jehová. Pero también me lleva a que David dice, y es que lo lleva también a declarar y a decirle, alma mía, bendice a Jehová. ¿Por qué? Porque también peleamos con esos deseos de la carne. Y los deseos de la carne te llevan ¿a qué? A no querer estar donde está Dios. Los deseos de la carne te llevan a no querer oír la palabra de Dios. Los deseos de la carne te llevan a no querer estar donde están los hijos de Dios.
Entonces están los buenos deseos, están las buenas intenciones de quererlo hacer, pero también están esos deseos de la carne interno que luchamos diariamente con ellos. Entonces todos los días tú tienes que decirle: alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, tienes que estar en la casa del Señor. Alma mía, tienes que bendecir. Alma mía, tienes que perdonar. Alma mía, tienes que armar. Alma mía, tienes que dejar toda ira, todo enojo, toda contienda. Y si sigo por ahí, hermano, no termino, pero usted sabe todo lo que trae los deseos de la carne. Entonces todas esas cosas nosotros le tenemos que poner cuidado. ¿Por qué? Porque si no, hermanos, aunque quizá usted dirá: pero esos no son de muerte, pero son pecado. ¿Por qué? Porque van en contra de lo que Dios nos dice en la palabra del Señor. Recuerde que hablábamos que era pecado. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros, hermanos, nos vamos, porque el enemigo eso es lo que hace. El enemigo nos va separando, nos va aislando, hasta que una vez no querramos estar ni aún. Mire lo que pasó. Aquí el rey ya totalmente, ya él no tenía ninguna conexión con Dios. Aún aquí, hermano, acababa de pasar lo de Elías. Cuando el Señor descendió fuego sobre el altar, Elías conoció el poder de Dios. No había pasado ni mucho, pero él, hermanos, no puede haber aquí, hermanos, y en vez de dice: es que en esa iglesia no se mueve. Pero, hermanos, puede estar cayendo el fuego de Dios, pero si usted está, hermano, en la carne, podrá bajar el mismo Dios mismo aquí, ahí, pararse, y usted no lo va a ver. ¿Por qué? Porque en vez de venimos con esa: hoy voy a estar en la casa del Señor, pero estamos como ahí, sin desinterés, sin eso como que no es conmigo, como que eso no va para mí, como que eso no. Hermanos, recordemos que cada vez que vengamos a la casa del Señor es la palabra de Dios hablando a nuestras vidas. Entonces tenemos que sentarnos y escucharla con cuidado, con atención, que nadie nos quite, que nadie nos interrumpa en escuchar lo que el Señor nos quiere hablar. Entonces miramos aquí que, hermanos, acá no solamente había caído en ese pecado, sino que hasta, hermano, ya para él Dios no era Dios, sino que ya él le servía, hermano, y era esclavo de el que gobierna este mundo. Y que el Señor lo reprenda, amén. Pero miremos más adelante lo que pasa, porque el pecado, en los versículos 5 y 9, vemos que el pecado nos impide buscar la ayuda de Dios. Dice el 5, vamos a estar leyendo hasta el 9, y dice: volviéndose los mensajeros otra vez, dijeron así: dijo Ben-Hadad, yo te enviaré a decir: tu plata y tu oro y tu mujer y tus hijos me darás. Pero el 6 dice: además, ahora le añade: mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa, no solo tu casa, y la casa de tus siervos también, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tenga. Oye, el 7 dice: entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y le dijo: entended y ved ahora cómo no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Dice el 8: y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Ahora bien, se pensaría entonces aquí que después de haber visto el increíble poder de Jehová, hermanos, que envió fuego del cielo, como hablábamos, acá se humillara a los pies del Señor. Pero sucedió todo lo contrario, o que buscara de Dios. Era un asunto de vida y muerte, hermanos. Miramos atrás que Israel estaba sitiado por los sirios con un gran ejército. Él solo era, si miramos más adelante, 232, no me equivoco, pero eran príncipes, siervos de los príncipes, no eran ni guerreros. Hermanos, si está sitiado por ellos, Israel le tiene que hacer afrenta a esto. Entonces, hermano, cuando nosotros estamos, mire que el que cae en pecado no busca a Dios. ¿Por qué no busca a Dios?
El que está en pecado no busca ni donde está Dios tampoco. El que está en pecado, hermanos, el que usted le diga con la palabra le molesta, le incomoda. Es más, algunos hasta llegan a decir: eso ya yo lo sé, no me lo tienes que decir. ¿Por qué? Porque el pecado nos lleva a ¿qué? A separarnos completamente de Dios. Tengamos cuidado, porque cualquier palabra que venga de parte de Dios, sea, hermano, la palabra, el Señor, para volvernos hacia Él, hasta hará que las piedras hablen. En vez de hasta borrachos o hasta personas allá incrédulas te van a tirar la palabra, y aunque tú andes allá en el mundo, pero Dios te quiere hacer volver a Él. Hasta los borrachos te van a decir: vuélvete a Dios. Y la palabra, hasta la palabra de Dios te van a citar, porque Dios usa cualquier forma para que nosotros nos volvamos a Él. Pero el que es necio en su corazón, hermano, aún ni esa palabra la oye. Se pensaría entonces, hermanos, que acá hubiese pensado lo contrario, pero o hubiese buscado de Dios, pero su corazón era tan duro y tan ciego, hermanos, que no buscó el favor de Dios. Ahora él va y busca el consejo ¿de quién? Que de los ancianos, que no es tan malo. Pero estos ancianos no eran ancianos que estaban buscando la dirección de Dios. Estos ancianos eran ancianos de su reinado, que aunque le dieron un consejo más o menos bueno, porque a otros ancianos hubieran dicho: mira, pongámoslo de silicio, de ayuno, y busquemos la dirección de Dios. Hay consejos allá afuera, hermano, que nosotros los tenemos que desechar y analizarlos, si vienen de Dios o no vienen de Dios. Porque hay personas que te aconsejan, hermano, y como te aconsejan de acuerdo a lo que tú estás sintiendo, entonces como que dices sí. Y más si tú piensas que esa persona tú la ves que está más o menos bien, y tú dices: la aceptas. No, hermanos, tenemos que tener discernimiento si ese consejo viene de Dios o no viene de Dios. Estos ancianos, aunque en verdad le dijeron: mira, dale lo que te pidió, pero o no le des nada. Pero hermanos, en otra situación, yo no sé, pero si los ancianos de la iglesia me dicen: hermano, no, dáselo todo o esto, yo creo que los sacamos a todos y los cortamos a todos, porque los ancianos tienen que estar conectados con el pastor, buscando la dirección de Dios en todo tiempo, y me tienen que decir: no, mira, nos hincamos de silicio, buscamos el rostro de Dios en este día, y hasta que no nos hable Jehová no nos movemos de aquí. Ese es cuando uno está conectado con Dios. Pero cuando está desconectado con Dios, hermano, no busca la dirección de Dios. Ahora, esta, hermanos, es una situación muy parecida a la de muchos que después de caer en pecado y practicar cosas de este mundo, o cosas atraídos por las cosas de este mundo, miran y no solo miran, sino que se van ahí introduciendo hasta que quedan encerrados en sus propias trampas. Entonces le es difícil salir. Y Proverbios 5, 22 al 23 nos dice: mire lo que pasa con el que cae en pecado. El pecado y las malas acciones, ¿qué dice? Oiga bien, me gusta esta traducción a lengua actual, pero dice: el pecado y las malas, ¿qué? Acciones son trampas, ¿para qué? Para el malvado, y lo hacen, ¿qué? Su prisionero. Sigue el 23 y dice: así muere, oiga bien, así muere esta clase de gente que no quiere ser corregida. El Hijo de Dios siempre va a aceptar la corrección. El Hijo de Dios, aunque le duela, va a aceptar la corrección. Y aunque patalee, pero la va a recibir. Amén, va a estar ahí, la va a recibir. Es como los hijos, hermano, cuando usted le lo castiga, patalea y de todo, pero a la última cede. No sé, pero cuando mi papá me castigaba, yo lloraba y yo decía: ya no le voy a hablar. Ya no, yo no lo quiero, porque me pegó. Amén, me castigó.
Pero hermano, después pasaba y se me pasaba todo lo eso y empezaba. Mi papá era una de las personas que se sentaba con nosotros. Después que nos castigaba, se iba y nos hablaba y decía: mira, mi hijo, te castigué por esto, por esto, por esto y por esto, por eso. Y nos daba un sermón, nos predicaba y eso. Entonces ya volvíamos con papi. Pero pataleábamos al momento, causábamos enojo. ¿Por qué? Porque nos estaban corrigiendo. Pero el hijo que es hijo va a aceptar la corrección, pero el que no es hijo va a morir sin querer la corrección. Su falta, dice, de entendimiento acaba por destruirla. Aparentemente tiene mucho entendimiento y mucho conocimiento, pero al no aceptar la corrección, dice que lo llama falta de entendimiento y acaba por destruirla. Hermano, también miremos como punto 3, quiero ir avanzando, que la soberbia y la arrogancia conducen también a la ruina. ¿Qué es soberbia? Soberbia es valoración de uno mismo por encima de los demás. ¿Cuántas veces, hermano, no sentimos o permitimos, o en veces cuando vamos a causar, escalando ciertos escaños, nos vamos sintiendo mayor que la otra persona y siento que yo no le tengo que dar cuentas a nadie y me miro menor que o mayor que esa persona? Y más cuando se trata de Dios, ¿qué me tiene que venir a corregir Él? Sí, eso yo lo sé. No, ese dice que la soberbia es valoración de uno mismo por encima de los demás. La arrogancia es pariente también de la soberbia, y la arrogancia es el sentimiento de superioridad que desarrolla un individuo en relación con otros. Y esto en veces puede suceder hasta en los matrimonios, puede suceder en cualquier sitio de trabajo, puede suceder en cualquier lugar, puede suceder en la iglesia, y tenemos que nosotros tener cuidado con ello, no caer en eso. Para Dios todos somos iguales. Dios nos ve de la misma forma. Aquí, hermanos, aunque Dios pone autoridad y esto, pero para Él todos somos iguales. Esto solo es ¿cómo diría? Un ministerio dentro de la iglesia, a desarrollarse dentro de la iglesia. El pastorado, el de maestro, pero eso no quiere decir que también seamos mayores que los demás, sino que Dios nos ve de igual forma. Y aún más cuando estamos en lugares de esto, tenemos que tener mucho más cuidado con la arrogancia, de no caer en la arrogancia ni tampoco en la soberbia. Pero miremos a este rey en el versículo 10 y 11. ¿Qué pasó con él? Dice el 10: y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan. Oiga bien, ¿recuerdan esa palabra? ¿Quién la dijo también? ¿La recuerdan? Atrás, cuando cuando Elías oró y mató a todos los Baales y empezó una persecución contra Elías. ¿Quién dijo eso? Jezabel. También lo dijo, y cuál fue su perdición. Pero este Ben-Hadad también dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Arrogancia. Sigue el 11, dice: y el rey de Israel también respondió con arrogancia: decirle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Era como decirle: no te comas antes de freírlo, o como dichos que hay, no te creas que ganaste la batalla antes de pelearla. Pero aún con su poco ejército, él estaba siendo soberbio, porque sabía que tenía todas las de perder, pero si buscaba de Dios, él tenía todas las de ganar. Amén. Pero la arrogancia y la soberbia no te dejan ver claramente y no busca la dirección de Dios. Así es la expresión, hermanos, del impío cuando piensa que tiene todo en sus manos. Así es la expresión del pecador cuando piensa y dice: no, estoy bien. No, mire, todo está bien. Y puede ser que está bien. Acá todo aparentemente estaba bien, pero estaba mal delante de Jehová. Acá también, como una persona necia y testaruda, hablaba como si todo
tuviera bajo control. A veces, hermanos, pensamos que todo está bajo control, que todo. Pensamos, hermanos, que por no dañar a nadie, con no ofender a nadie o esto, ya estoy bien. Hermanos, tenemos que tener cuidado porque eso es lo que el enemigo quiere hacernos pensar, que todo está bien. Pero es necesario que nos analicemos. Esto es un caminar. La Biblia es bien clara y me dice que todos pecamos todos los días. Y si usted me dice que está bien y no se ha analizado y no ha buscado el rostro del Señor desde que aceptó a Cristo, yo creo que está en un grave problema, porque todos los días dice que le fallamos, todos los días pecamos y todos los días tenemos que buscar ante Dios su perdón. Gracias a Dios que tenemos abogado, pero hay personas que no lo buscan, hay personas que no se acercan a Él, y ahí es donde cada día se va a ir separando de Dios. Ahora, miremos entonces todo lo que conduce a una persona que está aparte de Dios, a una persona que cae en el pecado, a una persona que camina en arrogancia, que aún viendo los milagros de Dios no se vuelve a Dios, aún con los llamados de Dios no se vuelve a Él. Pero en este caso entra algo bien extraordinario, porque entonces ya no es de acá la batalla, porque ya este rey ya no se metió con acá, sino que se metió con Dios. Entonces Dios tiene que intervenir en este asunto. Y miramos entonces el siguiente versículo 12 al 21, y miramos que Dios interviene por su pueblo y por su nombre. No es porque acá haya sido bueno, no es porque, sino que interviene por Él mismo y por su nombre. Y dice: y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. 13. Dice: y he aquí un profeta vino acá, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? Hermanos, en el mismo tiempo en que ya el rey sirio estaba celebrando la batalla, emborrachándose, ya tenía todo en control. ¿Cuántas veces el enemigo dice: ya lo tengo, ya está sitiado, ya está acá a punto de vencer? Pero Dios interviene en nuestra vida. ¿Cuántas batallas el Señor ha peleado? Y las ha peleado no porque usted se la merezca y haya sido bueno. Las ha tenido que pelear por amor de su nombre. Las ha tenido que pelear porque por Él mismo. Y ha peleado por usted y por mí. Hay batallas que el Señor ha librado y usted dirá: y ni se ha dado cuenta, pero el Señor ha tenido que intervenir. Y mientras este rey se encontraba celebrando, llega un profeta también a la casa a donde acá. Y este profeta, la Biblia no da su nombre, pero llega a donde acá y le dice: ¿has visto esta gran multitud? Y le dice: aquí yo te la entrego hoy en tu mano. Hoy es tuya. ¿Pero para qué? Ahí dice: para que conozcan que yo soy Jehová. No es por tu cara bonita, no es porque me has buscado, no es porque me has buscado en oración, en ayuno, en silencio, no porque te has arrepentido, sino por causa de mi nombre, y para que todos conozcan que yo soy Jehová, incluso tú. 14 dice el siguiente. Dice: y respondió acá por mano de... Y todavía, mire, hermanos, llega el profeta. ¿Cómo somos? Está hablándonos Dios. Y este hombre dice: y respondió acá por mano de quién. Como él estaba alardeando que tenía un gran ejército, pero ahora le dice: pero por medio de quién va a ser todo esto. Y dice: así ha dicho Jehová, por manos de los siervos de los príncipes de la provincia. Quizás estos siervos hasta ni eran guerreros, hermano. Pero Dios no ocupa multitud, Dios no ocupa cantidad, Dios ocupa solo personas dispuestas para librar una batalla. Porque detrás de todo eso hay una multitud de ángeles. ¿Se acuerdan cuando Eliseo, el criado de Eliseo, no miraba y le decía: pero mira todo el ejército enemigo que está, pero mira que más son los que están con nosotros? Y no miraba hasta que oró y le dice: hay personas que hay que orar por ellos para que el Señor abra sus ojos espirituales y vean que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros.
Ahí le dice, por eso, imagino que acá debe haber dicho, pero con eso vamos a librarla. Si esos ni son guerreros, pero esos 200, ¿qué dice? Comenzará la batalla, que eran 232 príncipes. Y dijo acá, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. Pensará que otro iba a pelear por él, hermano. Pero le dijo, tú lo tendrás que hacer. Pero el 15, miramos y dice, entonces él pasó revista a los siervos, los príncipes de la provincia, los cuales fueron, ¿qué? 232 los que encontró. Y de ahí luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron ¿cuántos? 7,000. Posiblemente, hermanos, esos 7,000 o de esos 132, esos 7,000 hombres fueron los que el Señor había dejado. Se recuerda en Primera Reyes 19:18, cuando, si lo leemos, está ahí siguiente. Se recuerdan cuando Elías se sentía ya que solo él había quedado. El siguiente dice, y él dijo, son más los que están. Se me está durmiendo el. Y dice, y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. El siguiente slide. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo, han salido hombres de Samaria. Siguiente, quiero llegar. Dice él, entonces dijo, si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Pero vamos a ver, quiero tocar antes que lleguemos a esa parte, pero miremos aquí lo que está pasando. Esta es una estrategia de guerra. Estos príncipes iban a salir en la mediodía. Ellos están bebiendo, están emborrachándose, y ellos iban quizás con sus espadas escondidas. Iban como unos siervos, iban como una persona que no iban en paz de guerra. Por eso es que le digo, vayan y agarran los vivos. Amén. Estos son personas que no van a luchar contra ustedes. Pero si sigue el 20, dice, bueno, si dice, y mató cada uno, ¿a quién? Al que venía contra él. O sea que al momento que ellos vinieron a opresarlo, ellos sacaron su espada, y todo el que venía contra él lo mataron. Habían 7,000 en reserva, que eso utilizó el rey acá para los carros y todo. Pero los que realmente hicieron retroceder al ejército sirio fueron 232 jóvenes, príncipes o siervos. Dios no ocupa muchos para librar una batalla. Usted y yo servimos a un Dios todopoderoso. En veces, hermanos, estamos clamando y buscamos ayuda en otro lado, pero cuando clamamos a Dios, Dios pelea por nosotros. Y Dios no ocupa tantas cosas. Dios no ocupa muchos. Dios solo ocupa un corazón dispuesto. Dios solo ocupa una persona que diga y se ponga en la brecha y diga, Señor, te creo a ti. Y yo creo que eso va a suceder. Te creo a ti, Señor, y eso va a ser así como dice tu palabra. Y el Señor se mueve en favor de aquellos que le buscan y le temen, y Él los defiende. Pero quizás esto también, de estos 7,000 eran los que se habían quedado, hermanos. Se recuerda que el Señor había dejado un remanente todavía, y era un remanente de 7,000. Quizás eran los 7,000 que habían quedado, que no habían doblado sus rodillas a Baal. Dios siempre tiene un remanente fiel. Que usted y yo seamos de ese remanente fiel, que no ha doblado sus rodillas a Baal, que no ha cedido a las cosas de este mundo, ni tampoco cederá, sino que caminará en pos de la justicia, de la verdad, en pos de su palabra, en pos de lo que su palabra me dice que yo tenga que hacer. Pero se necesita, hermanos, carácter, se necesita de una persona decidida, se necesita de una persona que esté consagrada a Dios, de una persona que esté buscando el rostro de Dios. El enemigo, hermanos, hace presa fácil de aquel que no lee la palabra de Dios.
El enemigo se presa fácil de aquel que no se congrega. El enemigo se presa fácil de aquel que no ora. El enemigo se hace presa fácil de aquel que no ayuna. El enemigo se hace presa fácil de aquel que no está incluida en las cosas de Dios. Tengamos cuidado. Entre más estemos metidos en las cosas de Dios, entre más leamos su palabra, más, hermanos, estaremos seguros, más sabremos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Porque en las manos del Señor nosotros estamos seguros. Ahora miramos y seguimos el siguiente versículo. La victoria no es del hombre, sino de Dios. Y miramos ahí el 21, que tal como Jehová había dicho, la victoria vino y por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Así que, hermanos, así queda claro que fue Jehová que peleó contra ellos. Y dice, y salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo y los carros y deshizo a los sirios, causándole gran estrago. Pero la gran batalla la libraron los 232. Hicieron retroceder al enemigo. ¿Cuánto vemos aquí? Quizá, yo creo que estamos más o menos ahí el grupo. Miren, este era el grupo que hizo retroceder a un gran ejército. Así que nosotros podemos hacer retroceder toda hueste del enemigo, toda hueste de maldad, y no vamos a dejar que el enemigo se lleve nuestro oro, nuestra plata, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas, ni nada. En el nombre de Jesús ponemos vallados sobre nuestras casas. En el nombre de Jesús ponemos vallados sobre nuestros hogares y conquistamos no solo este lugar, sino a donde el Señor nos lleve, en el nombre de Él, porque Él va con nosotros. Así que queda muy claro, hermanos, que de Él es la victoria, y queda bien claro que el Señor pelea por amor de su nombre y para darle a conocer a todo el mundo que Él es Jehová Dios. Dios es Dios. No lo tengamos por menos. Él es, hermano, yo no me imagino, yo trato de imaginarme a Dios, pero mi mente es tan pequeña para poder imaginarme a ese Dios. Trato, pero no puedo. Pero en ese tratar sé que hay un Dios supremo, un Dios todopoderoso, un Dios que sostiene la tierra, un Dios que sostiene el universo, un Dios que me sostiene a mí. Hermanos, y veo tantas cosas y digo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que es posible todo esto, hermanos? Y yo veo la tierra que según es redonda y veo que, hermanos, usted le da vuelta al globo terráqueo y veo que la agua queda en un momento helado y yo digo, Señor, en vez de estoy en el otro lado del mundo y aparentemente debería de estar con la cabeza para abajo si estoy ahí, pero sigo parado y yo digo, ¿cómo es esto? Tiene que haber un Dios todopoderoso que hace que suceda todo esto posible. Si alguien no cree que hay un Dios, hermano, necesita saber hoy mismo que hay un Dios que se mueve en lo imposible y que hace todo lo imposible posible. Es un Dios que hermano, ha tenido tanto amor y tanta misericordia con nosotros que no quiere que ninguno, hermanos, que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En todo este provocar en acá era para que acá se volviera a Él, pero nunca se volvió a Él. Y si vemos la historia y miramos más adelante, usted la puede leer en su casa, la muerte de acá, cómo murió. Miramos que él en una batalla con Josafat se unieron y él le dijo, mira Josafat, yo me voy a disfrazar y tú vas con tu vestidura real y vas a la batalla y vamos a enfrentarnos. Y el rey de Siria dijo, mira, le dijo a sus soldados, no quiero que te enfrentes con valiente ni con... y le da explicación de la batalla y le dice, yo quiero al rey de Israel. Y cuando ellos empezaron y miraron a Josafat enfrente vestido con sus vestiduras, empezaron a atacarlo y a reciar. Cuando él habló y levantó, se dieron cuenta que no era acá. Pero de esos hombres ahí por ahí dice que agarró su arco y tiró una flecha al aire y cayó en acá. Claro que eso llevaba la unción, llevaba como la piedra de David,
Amén. Dirigida hacia acá. Y lo mató. Murió. Esa fue la muerte de acá. Su muerte, hermano, y usted mira, pero pastor, ¿qué tengo yo que ver con acá? Pastor, ¿qué yo tengo que ver con ese hombre? Si él me pecó, yo estoy bien. La Biblia, hermano, el Antiguo Testamento es la sombra de lo que es. Y esto queda bien claro, que el que, hermano, cae en pecado y persiste en pecar, ¿cuál es su fin? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que tenemos que volvernos a Dios. Volvernos al arrepentimiento. Pero me va a decir, pastor, pero no he pecado. Y no quiero entrar a todos los pecados que hay, pero hermanos, si usted todavía no es capaz de mirar a su hermano de frente, está pecando, está fallando delante de Dios. Si usted no es capaz de perdonar a su hermano, está fallando delante de Dios. Si usted levanta calumnia contra otro, está fallando delante de Dios. Si usted levanta chisme contra otro, y aun si sea verdad o no sea verdad, pero usted no está llamado para levantar calumnias o levantar lo que sea verdad, está fallando delante de Dios. Y eso le voy pegando ahí chiquito, chiquito, porque siempre, hermanos, pensamos, oh, pero yo estoy bien, yo no. Y con decir yo no me meto con nadie, así que nadie se tiene que meter. No, la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen que costumbre. La Biblia dice que nos amemos unos a otros. La Biblia dice que tengamos comunión unos con otros. La Biblia dice que vivamos en comunión unos con otros. ¿Es fácil, hermano? Hello. Hasta en las mejores familias es difícil. Pero eso es lo que nos ordena la palabra de Dios. Entonces, hermano, cuando analicemos nuestra vida en esta tarde, pongámoslo a la luz de la palabra de Dios. Y en vez y yo quiero, hermano, y yo siempre he orado al Señor y con la pastora hemos hablado. Y en veces, hermano, usted sabe cuánto me he tenido que agarrar la boca. Y el Espíritu me está diciendo, dilo, hazlo, pero yo sé cuando hay situaciones y no quiero ser movido por algo, pero yo sé que el Espíritu te está diciendo, nosotros hemos renunciado y hemos dicho, nunca vamos a pararnos aquí a predicar de este púlpito y predicar algo para condenar a alguien. Yo no soy el que condeno ni la pastora condena, el que condena es Dios. Pero sí, yo le ruego a Dios que ponga esa palabra en nosotros para que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esta es su palabra. ¿Cuántos creen que esta es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que esta es la palabra de Dios? Vivámosla. No solo tengamos el conocimiento, vivámosla. Porque de conocimiento hay un montón con el conocimiento de la palabra de Dios, pero perdidos en este mundo. No es todo lo que tú tengas de conocimiento, sino cómo tú lo vives. El ser cristiano no es nada más de nombre. El ser cristiano tiene que hacer una diferencia en este mundo. Y más ahora, cuando, hermanos, hay tantas cosas que nos pueden atraer. Tengamos cuidado. Iglesia, despertemos. Pidamos al Señor espíritu de discernimiento. Porque todo se puede y nos lo pueden poner bien bonito. Y podemos caer en la trampa del enemigo. Oremos al Señor. Hay amistades que se presentan también como buenas amistades. Pero hermanos, una vez que una amistad te va alejando de la comunión de Dios, de la comunión con los santos, de la iglesia y de Dios, esa no es buena amistad. Eso no viene de Dios. Iglesia, es tiempo entonces que nosotros no caigamos en el mismo error por orgullo, por soberbia, en el mismo error de acá.
La Biblia está escrita para que nosotros no cometamos los mismos errores. El sabio dice, ve el mal y se aparta. Sabiduría, hermanos, no es saber qué hacer. Sabiduría es que yo no voy a hacer lo mismo que aquel cometió. Eso es sabiduría. Sabiduría es hacer lo que al Señor le agrada. Y la misma palabra dice, si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Pongámonos de pie, iglesia, y mientras el grupo pasa, yo quiero que repita conmigo este versículo. Mire, en Primera de Crónicas, es una oración de David, 29, 12 al 13, si está por allá. Amén. Primera de Crónicas. Hermanos, este es uno de los problemas que tenemos que solventar allá no la tendremos en nuestra iglesia, hermanos, pero esto sí nos ha venido cuando queremos, esto es un poquito más lento, así que perdónenos, amén, porque el programa no es como nosotros quisiéramos, pero tenemos que acoplarnos. Pero en 1 Crónicas 29, 12 al 13 dice, y si usted lo puede buscar ahí en su Biblia, repetirlo conmigo, dice, la riqueza y la gloria, dice, proceden de ti. Ahí está. Tú das las riquezas y el honor, y tú dominas a todas tus criaturas. Si lee conmigo ahí juntos, tuyos son el poder y la fuerza, y das grandeza y poder a todos. El 13 dice, por eso es que hoy, Dios nuestro, te damos gracia y alabamos tu nombre glorioso. Por eso, por amor de su pueblo, Jehová libró a Samaria por amor de su pueblo. Jehová libró a Samaria para mortificar también el orgullo de Ben-Hadad y castigar su insolencia. Jehová libró a Samaria para mostrar su poder a un hombre malo y pecador, a fin de traerlo al arrepentimiento y para que todos conozcan que Él es Jehová. Que recordemos que el Señor va a hacer cualquier cosa. Yo no sé, hermanos, pero vivimos un tiempo donde también Dios pelea por nosotros. Aunque hay pecados que dice que son imperdonables, y ni en esta ni la otra, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Así que usted no se meta en esa línea. Hermano, yo nací bautista, amén, y fue una línea que respeté siempre porque temía a Dios. Y aunque no estaba de acuerdo en ese momento porque así fui enseñado, pero respetaba esa área. ¿Por qué? Porque meterse con el Espíritu Santo de Dios, hermano, porque en vez decimos, ese no es el Espíritu. Si usted cree que no es el Espíritu, pues váyase de rodillas y ore y pide discernimiento si es el Espíritu, no es el Espíritu de Dios. Porque es una de las blasfemias que no es perdonada ni en esta ni en la otra vida. Así que tenemos que tener cuidado cuando decimos eso no es de Dios y no es de Dios. Tenemos que tener cuidado cuando abrimos nuestros labios. Yo en la danza, yo decía, yo me gozo, hermanos, este grupo de danzas, ustedes lo vieron el domingo, hermoso, ¿right? ¿Cuánto lo? Sigan orando por ellos. Desde que ellos iniciaron, no sé, pero desde que ellos iniciaron fue un ataque. Yo digo, y yo he visto estas jovencitas cómo han ido creciendo, estos jovencitos. Ellos le alaban a Dios aquí, le adoran a Dios. Y usted dirá, pero hacen esto y lo otro. Son imperfectos. ¿Acaso usted y yo no nos portamos malcriadamente también? En veces buscamos a estos jovencitos, pero son jovencitos que están creciendo. Ayudémosles a crecer, amémosles, ayudémosles a avanzar, pero no digamos
ni empecemos ni a hablar. Yo no creía en la danza. Hasta que, hermano, el Señor me agarró. Y yo no bailo. Yo nunca he bailado. Yo nunca he tenido que ver nada con eso. Hermano, si yo me pongo ahí a nada más a querer hacer, no me salen los pasos. Me digo, es como el que quiera entonar un canto y no me sale la voz. Pero cuando el Espíritu es el Espíritu, hermano, yo danzo por toda la iglesia como corderito de la manada. Pero eso solo lo hace Dios. Y me he gozado. Y lo que me he dado cuenta, hermanos, es que me estaba perdiendo de cosas maravillosas. Y yo le digo, Señor, añade más. Y si esto viene de ti, aunque sea loco, lo agarro. Yo me meto y me sumerjo en tu espíritu. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y él nunca le impidió las críticas ni nada. Él siempre buscó agradar a Dios más que todas las cosas. Que tú y yo, tu vida y mi vida, siempre busquen agradar a Dios. Si lo haces enseñando, si lo haces predicando, si lo haces haciendo los baños, que aún haciendo los baños, hermano, ahí con gozo, con alegría, cantando. Y tú dices, bendigo al que se vaya a sentar aquí. Pero ore. ¿Amén? Hasta ahí, mire, puede levantar una oración. Que si vino mal, que al sentarse aquí, deje ir todo pecado, toda maldad y quede limpio en el nombre de Jesús. Pero aún ahí, hermano, nosotros podemos hacerlo, que no nos miremos, pero que lo hagamos todo para Dios. Desde el que están los parqueos allá adentro, afuera, pero que todo lo que hagamos busque siempre agradar a Dios. Y que lo hagamos con gozo, con alegría, que a Dios le agrada todo eso. Y busquemos siempre el rostro del Señor, busquemos siempre el consejo de Dios. Busquemos siempre el consejo de arriba. Busquemos siempre que venga a la luz de la palabra. Iglesia, queremos irnos con Él. Tenemos que mantenernos limpios, santos, puros, delante del Señor.